¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Re, soy docente de la Cátedra de Teoría Social y estoy haciendo este video para trabajar uno de los ejes, uno de los textos, una de las referencias, digamos, de la producción de Emile Durkheim, que como ustedes saben, en virtud de que ya han transitado por algunas consultas, han visto algunos otros videos de otros docentes de la cátedra, Durkheim es uno de los sociólogos o el padre de la sociología y uno de los referentes clásicos, digamos, dentro de la teoría social. El texto que vamos a trabajar nosotros, algunos recortes que la cátedra propone para trabajar uno de los ejes más interesantes tal vez de los que haya producido Durkheim, tiene que ver con este texto, digamos, con este estudio estadístico sobre el suicidio. Lo que uno tiene que ubicar inicialmente, o tiene que decir, digamos, como consideraciones muy generales, y siempre que uno, aún en esta modalidad virtual o de presentación de las clases en este formato, tiende a hacer consideraciones que en algunos casos son consideraciones que uno toma como consideraciones objetivas, pero también algunas opiniones en relación a la impronta que este texto deja, la impronta que deja el autor, el interés que tiene el autor para la sociología y para las ciencias sociales en general, porque ningún autor, al menos Durkheim no lo hace, cuando propone un estudio teórico, un estudio experimental, estadístico del suicidio, la intención es efectivamente enmarcar ese estudio dentro de una matriz que ella viene produciendo y que además eso por supuesto va a tener consecuencias, en algún caso esperadas para un académico como Durkheim, en otro caso consecuencias inesperadas en relación a cómo después los teóricos sociales, los sociólogos del siglo XX van tomando estas propuestas, digamos, estos estudios, estas tesis, estos análisis que Durkheim propone. Entonces, decir que el suicidio es, sin duda en la sociología, uno de los libros más interesantes, una de las producciones, digamos, para el momento vanguardistas, por una serie de aspectos, inicialmente porque justamente toma como objeto al suicidio, que tradicionalmente está ligado a análisis de otra ciencia que surge contemporáneamente a la sociología, que es la psicología, o en todo caso también hay un análisis o en todo caso tradicionalmente hay un elemento moral que juzga al suicidio, ligado por supuesto a tradiciones religiosas que a Durkheim no le pasan por el costado, sino que las considera en su análisis. Pero también es el suicidio como una práctica que ha cortado, digamos, ha dado mucha biografía, y Durkheim lo que entiende es que ahora debe ser tomado, considerado conceptualmente como un objeto de estudio de la sociología. También decir que el momento en el cual Durkheim produce el texto del suicidio, el estudio sobre el suicidio, es un momento posterior a dos producciones muy interesantes que nosotros las trabajamos de su teorización, que son por un lado La división del trabajo social, que es un texto previo, que es la tesis, como ustedes ya saben, la tesis doctoral de Durkheim, y también es un texto posterior a Las reglas del método sociológico, que justamente es donde este autor imprime justamente los parámetros ligados a una tradición de una epistemología positivista, ligado a la lectura también de algunas tradiciones evolucionistas, Darwin por supuesto, Spencer, pero también metodológicamente ligado a John Stuart Mill, digamos, que son tradiciones que abonan a cierto pensamiento lógico y a cierto marco metodológico del cual Durkheim efectivamente se nutre y con lo cual también discute. De cualquier modo, lo que uno tiene que pensar es que esta elaboración y esta consideración dan pie a una identidad disciplinar de la sociología que no existe previamente a la visión del suicidio. Por eso es un texto extenso, es un texto muy preciso, es un texto interesantísimo que uno tiene que atender en relación a cómo Durkheim utiliza esta presentación, digamos, justamente para darle, como decía previamente, una identidad a la disciplina social, en las disciplinas sociales, a la sociología,
pero además para alejarse de una reflexión psicologicista y para alejarse también de una reflexión moral, digamos, que en Durkheim no está prácticamente presente, lo que no quiere decir que haya en toda teoría, por supuesto, como la sociología o la teoría de Durkheim, un componente moral. Lo primero que uno, para entrar, digamos, en la discusión del texto, lo primero que uno tiene que pensar, o que Durkheim nos presenta, digamos, como un ámbito digno de reflexión, es de qué hablamos cuando hablamos de suicidio, porque ustedes saben que en cualquier teorización o en cualquier consideración teórica que se digne de tal, lo primero que uno tiene que hacer es despejar el objeto de estudio. Entonces, ¿qué pensamos cuando pensamos en el suicidio? ¿De qué hablamos cuando hablamos del suicidio? Porque lo primero, también en términos metodológicos, que uno tiene que hacer es apartar ese concepto, en este caso el suicidio, de las elucubraciones tradicionales o las elucubraciones del sentido común o del uso corriente del término, porque si no, cuando uno trabaja sociológicamente al suicidio como objeto, no cualquier cosa, no cualquier acto de muerte cometido por la persona misma va a entrar dentro de la lectura del suicidio, digamos. Hay que precisar conceptualmente, dice Durkheim, de qué hablamos, de delimitar el concepto de suicidio y decir de qué hablamos cuando hablamos de suicidio. Lo primero que uno puede pensar es que efectivamente si vamos a estudiar una serie de hechos a los que vamos a llamar suicidios, esos hechos tienen que verse delimitados por características que lo definen como tal. Piensen en lo siguiente. Ustedes vieron que cuando nosotros trabajamos las reglas del método sociológico, en la definición que Durkheim da de hecho social, se trabaja efectivamente una serie de características, 3 características en particular, acompañadas después de otros elementos que engrosan esa identificación, pero el hecho social como objeto de la sociología se define en virtud de sus características, por ejemplo, de ser regular, constante, anterior, exterior, dotados de un poder coercitivo, ese Durkheim, en virtud del cual se imponen, con lo cual uno tiene una aproximación a cómo Durkheim puede precisar, digamos, el concepto de aquello que va a estudiar. En el caso del suicidio pasa lo mismo. El suicidio se va a definir también, en todo caso el suicidio como hecho social, como objeto sociológico, se va a definir en virtud de algunas características que Durkheim va a reconocer en esas muertes, digamos, particulares, que tienen características precisas, digamos, que lo ubican al suicidio como un objeto. Esas características, dice Durkheim, que tiene que tener este hecho, tienen que ser suficientemente visibles, objetivas, como para no devenir confusas y precisar efectivamente ese objeto, digamos. Debe encontrarse en esas características cierta naturaleza en esos hechos que lo hace esos hechos únicos, digamos. Hay que agrupar, digamos, una serie de sucesos o de eventos que permitan construir una categoría que justamente le dé esta precisión y esta objetividad respecto de el hecho, digamos, en el caso del suicidio. Por supuesto, la primera característica que Durkheim va a encontrar en este objeto de estudio que es el suicidio es que esta obra, digamos, es ejecutada por la víctima misma, digamos. O sea, resulta de un acto cuyo autor es el sujeto mismo, digamos, el paciente, como lo plantea Durkheim en la traducción que nosotros trabajamos, digamos. Esta característica de que es el paciente el que ejecuta esa acción es justamente el fundamento mismo de la idea del suicidio. Y lo que es interesante también acá es pensar cuál es el contexto, vamos a decirle, cuál es la naturaleza intrínseca, digamos, de los actos que producen este resultado. La idea es justamente que la muerte se produce en términos de ejecución de una acción. Dice Durkheim, uno por ahí tiende a pensar o a enlazar esta idea del suicidio a un acto que conlleva un esfuerzo físico, un acto, en algún caso violento, digamos, un acto directo,
Mientras que puede pasar que efectivamente haya acciones que sean indirectas o negativas que también constituyan la idea el hecho del suicidio, en virtud de que el sujeto que lo ejecuta sabe que el fin va a ser la muerte. Eso quiere decir, puede haber acciones directas y positivas para ejecutar el acto del suicidio, como también puede haber acciones negativas o indirectas. El caso obvio es la situación de un hecho negativo, es por ejemplo la abstinencia en la ingesta de comida en una huelga de hambre, y con eso la consecuente muerte. Eso puede ser considerado un suicidio porque es aún siendo una acción negativa, digamos, o indirectamente, cuando uno sabe que al cometer una acción, probablemente en esa acción, o seguramente en esa acción encuentre la muerte, digamos, como acción indirecta, sin que sea el sujeto mismo el que ejecuta la acción. Por eso dice Durkheim, no importa, digamos, si el acto es directo o es indirecto, si es positivo o negativo, sino que tiene que ver con que el suicidio es, en una primera definición, toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la propia víctima. De cualquier modo, si uno entiende que el suicidio es este acto realizado por la propia víctima, dice Durkheim, hay otro elemento, en todo caso en esta primera definición, uno podría encontrar cierta incompletud, porque además de que este acto debe ser realizado por la propia víctima, independientemente de las condiciones intrínsecas del acto, hay otro elemento que tiene que ver con la conciencia del acto. Esto quiere decir, por supuesto, Durkheim lo plantea en términos de, no es lo mismo la acción de en estos términos, alienado mental, que la acción, en estos términos también, de un hombre sano de espíritu. Esto quiere decir, además del rasgo que implica el acto mediato o inmediato para ejecutar la muerte, el hombre tiene que ser consciente de este acto para que haya un suicidio que pueda ser considerado efectivamente como un objeto sociológico. Esto quiere decir, el acto, la característica que Durkheim le tiene que atribuir a este hecho, que es el suicidio, tiene que ver con que el acto que se consagra es un acto que tiene conocimiento de la causa, conocimiento, digamos, del desenlace que va a producir. Todas las muertes que presentan esta característica se diferencian de aquellas en las que el paciente o el que comete el acto no es plenamente consciente de lo que está haciendo. Quiero decir, el acto en el caso de la psicología, qué sé yo, de un sujeto con rasgos psicóticos, o incluso en una depresión compleja, no tiene la misma consideración que el hombre que sabe efectivamente qué está haciendo y cuál es el desenlace que va a producir, digamos. Esta característica que Durkheim dice es necesaria, esto de la conciencia del acto, es una característica que tiene que ser considerada para poder trabajar al suicidio como un objeto interesante. Esto quiere decir, si uno junta esas dos características, digamos, que Durkheim le atribuye, por un lado la idea de que el hombre mismo es el que comete el acto, la que se le suma es también, no importa cuál sea entonces la naturaleza intrínseca del acto, la que se le suma, la otra característica es que el hombre debe ser consciente de lo que está haciendo, digamos. Entonces dice Durkheim, vamos a llamar suicidio como concepto final a todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma a sabiendas del resultado. El hombre que se suicida, el sujeto que se suicida, sabe cómo hacerlo, sabe que la acción que va a cometer inequívocamente lleve a la muerte, es consciente de eso y aún así comete el acto. Ahora, en esta primera definición que uno puede entender de suicidio, también lo que hay que pensar es por qué estos actos son interesantes a la sociología. Porque lo primero que Durkheim despeja es, pareciera que como es un acto que afecta solamente al individuo, esto depende únicamente
de factores individuales, entonces debe ser estudiado por la disciplina que estudia los factores individuales, que es la psicología. Pero no, dice Durkheim, si uno considera efectivamente el conjunto de los suicidios que se cometen en una sociedad dada, en un momento determinado, uno lo que va a percibir es que no es solamente la comisión de esos actos una sumatoria de individualidades, sino que justamente esas acciones, digamos, tomadas colectivamente, constituyen un nuevo hecho que tiene la característica, como dice Durkheim, de ser un hecho sui generis, que tienen su propia unidad y que también tienen su propia naturaleza, digamos. Y esa naturaleza que Durkheim reconoce a la consideración de los suicidios en términos colectivos, esa naturaleza para Durkheim es eminentemente social, dice Durkheim. Esto quiere decir, cuando definíamos en un momento hecho social, nosotros decíamos también que tiene que ver con el hecho social existe porque es regular en toda forma social, y lo que Durkheim dice justamente, la permanencia de este hecho en todas las formas sociales y su variabilidad en términos de tasa constituye efectivamente un sistema de hechos que es único, digamos, y determinado. Por eso lo que expresa la lectura, digamos, estadística que Durkheim va a hacer de los suicidios, lo que expresan, digamos, es la tendencia de una sociedad considerada colectivamente, digamos, porque justamente lo que va a estudiar Durkheim es una tasa promedio, digamos, de suicidios que se recortan, por supuesto, estadísticamente en términos anuales y que se dan en una proporción respecto de la población, de los otros tipos de muerte, digamos. La tasa anual de suicidios se da en virtud de el cálculo que se hace matemática o estadísticamente y que da una tasa promedio anual de suicidios. Esta tasa va a ser considerada, por supuesto, colectivamente, y entonces lo que uno tiene que identificar es que el suicidio como hecho social es un fenómeno, o es un fenómeno que está tomado en el sustrato que es la sociedad, y es un estudio colectivo que se da en términos estadísticos, digamos. Justamente lo que Durkheim va a decir, si ustedes recuerdan el texto, las reglas del método sociológico, por supuesto, un hecho social siempre se explica por otro hecho social que lo precede, con lo cual, bueno, es lo mismo que decir, el hecho social es consecuencia de hechos sociales previos, con lo cual lo que él va a estudiar es justamente cuáles son esos hechos sociales precedentes que implican una variabilidad o no en la tasa de suicidios. Esto quiere decir, vieron que en las reglas del método sociológico aparece esta idea de que hay corrientes de opinión que impulsan, dice Durkheim, al hombre al matrimonio o al suicidio. Estas corrientes de opinión son efectivamente, dice Durkheim, hechos sociales. Entonces, lo que va a trabajar acá es cuáles son las causas sociales, y en virtud de esa identificación de matrices de causas sociales es que Durkheim va a poder habilitar la idea de que existen diferentes tipos de suicidios. Entonces lo que tenemos es, para pensar que en Durkheim las distintas causas sociales generan la posibilidad de clasificar o tipificar los suicidios según esas causas. Entonces, Durkheim va a decir que hay tres tipos de suicidios: el suicidio altruista, el suicidio egoísta y el suicidio anómico. Acá lo que hay que entender inicialmente es que el altruismo, el egoísmo y la anomia son justamente factores de causación de suicidios. Nosotros vamos a trabajar egoísmo y anomia porque son suicidio egoísta y suicidio anómico, porque son justamente los suicidios específicos de las sociedades modernas, las sociedades industriales. Para trabajar el suicidio egoísmo, Durkheim va a argumentar en relación a que la presencia de comunidades que son sólidas o que son densas son un elemento preventivo respecto del suicidio. ¿Cómo puede llegar Durkheim a una conclusión de este orden? Justamente porque el dato que él toma es un dato estadístico en el cual analiza situaciones como, por ejemplo, la profesión religiosa en algunos países europeos,
Y lo que tiene como dato duro es que en los países católicos europeos la tasa de suicidio es menor a los países que profesan la religión protestante, donde la tasa de suicidios comparativamente a los primeros tipos de países, digamos, a los primeros tipos religiosos, son mayores. Esto quiere decir, para pasarlo blanco sobre negro, el católico se suicida menos que el protestante, que se suicida proporcionalmente más. Entonces la idea va a ser pensar por qué sucede esto. Él no lo puede atribuir a las geografías, digamos, donde se profesan las religiones. Esto quiere decir, él toma, por supuesto, como referencia que el caso de España, Portugal, Italia, países católicos, tienen una tasa menor de suicidio comparada con los territorios que componen Alemania y países como Dinamarca, donde hay profesión protestante, donde el número de suicidios es mayor. Por supuesto, es mayor en proporción, ¿no es cierto? Siempre las comparativas son elementos proporcionales. Entonces él dice, esto no es suficiente, lo que uno tiene que pensar es que efectivamente países como Suiza, donde se comparte la profesión religiosa, hay que medir ahí, digamos, donde habitan católicos y protestantes en el mismo territorio y donde efectivamente la tasa se sigue respetando. Esto quiere decir, en países como Suiza, la tasa de suicidio de los católicos es menor a la tasa de suicidios de la población protestante. Incluso, dice Durkheim, las personas que profesan o la religión judía también tienen una tendencia menor al suicidio que estas otras dos profesiones religiosas. También se pregunta acerca de si en el judaísmo la comisión del suicidio puede haber reducido su número en virtud de que existen como población, como minoría, digamos, y en realidad estas respuestas que él va dando, que son respuestas que tantea como elementos inferenciales, no le dan una respuesta que lo satisfaga. Con lo cual él va a decir, estas ideas del territorio, las ideas de las minorías, no son suficientes para explicar la situación de católicos y protestantes. Entonces, lo que uno tiene que saber como punto de arranque es que efectivamente católicos se suicidan menos que protestantes. Entonces, lo que él va a pensar es la naturaleza de estas dos confesiones, de estas dos prácticas religiosas. Él va a entender que tienen puntos en común, como por ejemplo en ambas profesiones religiosas se prohíbe el suicidio con el mismo rigor, el suicidio es castigado moralmente, digamos, en ambas religiones. Ambas religiones enseñan también que más allá después de la muerte, digamos, comienza una especie de nueva vida, en el cual en esa nueva vida se va a castigar a los hombres que cometen malas acciones, entre ellas el suicidio. Y para ambas religiones también este mandato, esta prohibición del suicidio tiene un carácter divino, no son fruto de la racionalidad, sino que son mandatos de Dios. Entonces, la pregunta de Durkheim es si ambas religiones se rigen por estos mismos preceptos, ¿por qué su efecto sobre el suicidio es desigual? Digamos, tiene que haber alguna característica singular en alguna de estas religiones que haga a una de estas prácticas religiosas más propensa al suicidio que en las otras. La diferencia esencial que Durkheim va a encontrar entre el protestantismo y el catolicismo es que efectivamente el protestantismo admite el libre examen, esto es, la libre interpretación de las escrituras, digamos. En todo caso, lo que uno tiene que entender ahí es que en la religión católica hay como una especie de núcleo más condensado de sistema de creencias y de prácticas ascéticas y de elementos sacramentales, mientras que en la religión protestante el culto, digamos, reformado, y al tener efectivamente como posibilidad la libre interpretación de las escrituras, vuelve al culto reformado, al protestantismo, más sensible a cierto individualismo religioso, digamos. Esto quiere decir, ustedes saben, y eventualmente lo vamos a trabajar cuando trabajemos Weber, que las religiones reformadas a partir de la Reforma Protestante han generado efectivamente una multiplicidad de sectas que Durkheim también las puede enlazar a esta posibilidad de la libre interpretación de las escrituras, digamos, que justamente contrastan con una
cierta identidad o con cierta unidad propia de la religión católica, digamos, que opera más como la Iglesia Católica opera más como una unidad indivisible. Ustedes saben que en la religión católica las personas que profesan o sostienen ese sistema de creencias tienen monopolizado, digamos, el sentido de esa interpretación en base a una institución como es la Iglesia. Lo que genera en Durkheim eso es una mayor cohesión del credo, digamos, que profesa la religión católica apostólica romana, digamos. Entonces, lo que Durkheim entiende es que la tendencia, es una especie de primera conclusión, digamos, la tendencia al suicidio del protestantismo puede estar en relación con el espíritu de la libre interpretación de las escrituras que anima justamente al protestantismo, digamos. Esto quiere decir, para Durkheim, el hecho de que el mandato o el sistema de creencias quede habilitado a una especie de libre interpretación, lo que hace es habilitar a un elemento reflexivo que no está presente en las religiones como el catolicismo, donde la posibilidad de interpretación individual está sesgada, básicamente. Esto quiere decir, el protestantismo cuenta con un sistema mucho menor, digamos, de prácticas comunes, como decíamos previamente, mientras que en la religión católica esta recurrencia y esta densidad unívoca, digamos, de esas prácticas la convierten en una religión que no habilita efectivamente, una práctica religiosa que no habilita efectivamente la tendencia a cierto individualismo, digamos. Entonces, el planteo de Durkheim quiere decir que el abandonar, digamos, al grupo confesional o esas prácticas confesionales propias del grupo lo ponen al individuo en un lugar un poco más débil, no porque el individuo sea débil, sino porque esa comunidad se ve debilitada en virtud de su propia densidad. Esto quiere decir, la ventaja del protestantismo en clave de suicidio, digamos, proviene justamente de que es una iglesia menos integrada que la Iglesia Católica. Vamos a pasar blanco sobre negro. La Iglesia Católica es más integrada, por eso Durkheim entiende que en esa práctica confesional el suicidio es menor que en otra práctica confesional o en otra práctica religiosa como es el protestantismo, que al ser más lábil o a tener una tendencia mayor o más fuerte al individualismo, esos lazos son menos y por eso entonces eso puede derivar en una profusión al suicidio. Esto quiere decir, la religión previene el suicidio en la medida que crea una comunidad. La comunidad más densa es la de la religión católica y la comunidad más frágil o menos densa es la de la Iglesia protestante. Esto piensen que él lo plantea para poder demostrar justamente la idea de que la cohesión de los grupos a los cuales pertenece el individuo fortalece o previene más fuertemente al suicidio, o en el polo invertido, como decíamos hace un momento, la fragilidad de esa comunidad tiene una tendencia o empuja a una fragilidad de la vida humana, digamos, que lo hace más proclive al suicidio. Del mismo modo que él analiza esta comunidad, él entiende que la comunidad religiosa tiene este efecto preventivo y también hay otras comunidades que lo tienen. Inicialmente, pensar la comunidad religiosa le habilita a pensar en otras formas de comunidad, como por ejemplo la familia, digamos, la comunidad familiar. Él va a decir que efectivamente la familia como comunidad, y acá hay que diferenciarlo del matrimonio, que lo vamos a trabajar en un momento. Él dice que la familia, mientras más densos sean los vínculos familiares, mientras más fuerte sea el vínculo familiar, esto va a reducir la posibilidad justamente del sentimiento individual. Muy por el contrario, digamos, en las familias muy condensadas, el sentimiento tiene una tendencia mucho más a ser representada por esa comunidad familiar, y entonces una familia condensada, no el matrimonio, que lo vamos a trabajar después, sino la familia como comunidad, al ser más fuerte, también es un preventivo del suicidio. Esto no quiere decir que por el mero hecho de una familia, por tener muchos hijos, digamos, la familia va a ser más condensada. No tiene que ver con un factor numérico, tiene que ver con factores que puedan condensar o que puedan cohesionar el elemento
familiar, digamos. En ese sentido, la comunidad familiar como la comunidad religiosa tienen el mismo efecto. Mientras más condensado, mientras más densas sean esas relaciones, mientras más fuerte y más cohesionado esté el grupo, digamos, menos es posible la tendencia al suicidio. Del mismo modo, Durkheim va a pensar en la comunidad política, digamos. Lo que Durkheim va a pensar acá es que siempre se piensa que, por ejemplo, en ciertas conmociones que acontecen en los países, esto genera, por definición, un aumento del suicidio. Y él va a decir que no, incluso más, esta idea está presente en la sociología en general, digamos, van a ver después cuando trabajemos Weber, que además de alguna posibilidad de análisis del protestantismo con alguna caracterización particular que le habilita a Weber a pensar otras singularidades como consecuencia, en Durkheim también aparece esta idea de que la comunidad política, que también aparece en Weber, la idea de que ciertos momentos de conmoción social lo que generan es mayor cohesión. Esto quiere decir, él retoma, digamos, una idea de Morselli, que es un autor que él retoma para poder, un estudio que hace Morselli que él retoma para poder decir que este autor lo que hace es demostrar que las conmociones políticas no generan aumento del suicidio, sino por el contrario, digamos. Él lo que plantea es que en todas las transformaciones fuertes, digamos, que se han dado en Francia durante el siglo XIX, el número de suicidios ha disminuido. Esto quiere decir, Durkheim entiende, como también lo entiende Weber, que las grandes conmociones sociales lo que genera, digamos, es una vivificación de sentimientos colectivos que estimulan justamente el espíritu de comunidad o de pertenencia a la comunidad. Estimulan valores como, por ejemplo, el patriotismo, estimulan la fe política, digamos, y estimulan a que el individuo pueda dirigir toda su actividad a un mismo fin, que lo supera como individuo, por supuesto. Es un fin que va que se identifica, digamos, con un elemento ligado a lo colectivo, digamos. Y eso, aunque sea temporal, digamos, implica una mayor fuente de integración, digamos. Esto quiere decir, hay un momento de conmoción social en el cual el hombre no tiene más remedio que asociarse para hacer frente a un peligro que también es un peligro que va sobre o ataca a lo colectivo, digamos. Esta idea de que ciertas conmociones, aunque sean temporales, generan un espíritu de cohesión, es lo que también entiende Durkheim que va a ser un elemento preventivo al suicidio, digamos. Y por supuesto, mientras más intensa sea este momento de integración colectiva, más fuerte va a ser la posibilidad, más fuerte va a ser el efecto que tenga preventivo sobre el suicidio. Yo me acuerdo en este término, cuando pensaba recién la relación con Weber, en el acontecer de la Primera Guerra Mundial, Weber manifiesta que efectivamente, que más allá de cuáles sean los resultados de esa guerra, él entiende que la guerra es maravillosa, porque está entendiendo efectivamente, al igual que Durkheim aquí, que lo que genera eso es una reivindicación de cierto valor acreditado socialmente, digamos, un buen valor que tiene que ver con, en el caso de Weber, con el nacionalismo, en el caso de Durkheim, con la pertenencia a una comunidad. Pero también reconocer que estas situaciones son coyunturales, aún siendo coyunturales para Durkheim, generan un efecto de cohesión fuerte sobre la vida individual. Digamos, reponen una serie de valores para el individuo cuya omisión produciría efectivamente una tendencia mayor al suicidio. Entonces, lo que Durkheim va a decir a partir del análisis de estas comunidades es que el suicidio para Durkheim varía en razón inversa al grado de integración que tienen los grupos a los cuales pertenece el individuo o del cual el individuo forma parte. Entonces, lo que Durkheim va a entender es que, a lo que va a llamar egoísmo, es justamente a un estado en el que el yo individual se afirma en exceso frente a lo que Durkheim denomina el yo social. Y justamente a expensas de este último, a expensas del yo social, es que se puede calificar
de egoísta al tipo de suicidio que resulta, dice Durkheim, de una individuación desmesurada. En tal sentido, lo que uno tendría que poder capturar acá es esta idea o esta doble dimensión del sujeto en términos de un yo individual y un yo social. Del mismo modo que esta idea del yo individual está ligado básicamente al individuo en términos físico-fisiológicos, mientras que la entidad, por supuesto, para Durkheim, del yo social es cualitativamente superior en términos de yo social, pero del mismo modo dice Durkheim que el yo individual requiere también de ciertas satisfacciones, entonces también, que vienen propiamente del elemento fisiológico, el yo social también requiere de ciertas satisfacciones que la sociedad demanda, pero además es la sociedad la que brinda los mecanismos para satisfacción de esas necesidades, digamos. Lo que uno tiene que tener en claro acá es que él no entiende que el individualismo excesivo, digamos, ejerce o favorezca las causas suicidógenas, sino que el individualismo excesivo es en sí mismo, digamos, una causa que crea la inclinación al suicidio, digamos. Por eso él entiende el egoísmo como un elemento, como un hecho, digamos, social, no como un elemento de que el hombre deviene o se vuelve egoísta por causas autónomas. Efectivamente, ahora vamos a ver eso, digamos, porque la pregunta sería, ¿qué hay en el individualismo, digamos, el individualismo desmesurado, que permita justamente explicar el resultado de que el aumento del egoísmo implica o lleva a la mayor comisión de suicidios, digamos? Hay una serie de inferencias o de tesis que trabaja Durkheim acá que tienen que ver con que él entiende que la vida la vida del individuo, digamos, se vuelve tolerable cuando se vislumbra en ella, digamos, alguna razón de ser, digamos, cuando el individuo vale la pena la vida, cuando el individuo tiene una meta, digamos, que vale la pena que esa vida sea vivida, digamos. Lo que entiende Durkheim aquí, en contra de una tradición de filosofía justamente egoísta, es que el individuo como en sí mismo no es un fin suficiente para persistir con vida, digamos. Uno tiene que entender efectivamente que esta noción de la motivación a la vida para Durkheim siempre tiene una fuente, digamos, social, en virtud que él entiende que el individuo en sí mismo, el individuo aislado, el individuo en términos de impersistencia o alejamiento de la vida social, no va a encontrar una motivación para su vida. Ahora, también tiene que quedar claro que no tiene que ver con que el individuo se aleja de la sociedad, sino justamente es que la sociedad debe, porque el yo social, digamos, se manifiesta de ese modo, debe establecer las demandas y los mecanismos para satisfacción de esas necesidades, digamos. Acá lo que uno siempre tiene que entender también en Durkheim es que si uno entiende que las causas del hecho del suicidio, digamos, como hecho social, son otras causas sociales, la falla, digamos, no tiene que ver con la figura o con la lógica del individuo o con principios individualistas, sino que tiene que ver con lógicas completamente sociales, digamos. Incluso uno tiene que entender también que para Durkheim el individualismo, el egoísmo es contrario básicamente a la naturaleza humana y por consiguiente, como es contra esa naturaleza, es muy precario para perdurar en el tiempo y para ser un motivo, como decíamos recién, de vida. La idea es pensar que si uno pudiese pensarse como causa o como motivo necesario para persistir con vida, ¿qué quedaría de nosotros? Digamos, si la última referencia al individuo fuese el individuo mismo, nada quedaría de nosotros. Incluso él lo que plantea es justamente que todas las formas superiores de la vida humana, los modos en los cuales los hombres se manifiestan en formas superiores, que esto tiene que ver con el arte, con la moral, con la religión, con la política, con la ciencia, digamos, no es que existe, por ejemplo, la ciencia con el fin de, qué sé yo, curar ciertas enfermedades, sino que la ciencia existe, igual que la moral, que la religión, para que la sociedad en la cual uno ha expandido su inteligencia es la sociedad a la cual va dirigida esa acción, digamos. Es
para la sociedad, digamos. En el caso de la ciencia y la religión, la sociedad es la depositaria de esas formas superiores, digamos, que tienen un origen colectivo, la necesidad de expresar esas formas, digamos, y que además van hacia el colectivo, digamos. Esas prácticas son la sociedad misma, digamos, que después, en todo caso, se van a encarnar en cada uno de los individuos. Pero esto es más que interesante pensarlo en el sentido de que una de las preguntas que se hace Durkheim, digamos, que él no dice, digamos, que el hombre solamente genera estas actitudes que tienen que ver con un carácter colectivo de esas acciones o con formas superiores, sino que además eso tiene un costo, digamos, tiene un sacrificio por parte del hombre. Digo, la profesión científica, la existencia de la profusión de códigos morales o de códigos jurídicos, no es que se dan placenteramente o solo como un beneficio, se dan en virtud de que hay una necesidad del yo social que demanda la hechura de estas acciones. Esa hechura, digamos, ese trabajo humano para satisfacer necesidades que vienen de lo social, que son, digamos, o que reivindican esta idea del yo social, causan, por ejemplo, sacrificios y sufrimientos. Incluso la pregunta de Durkheim es, ¿para qué sufrimos, digamos? O sea, ¿por qué uno tolera, por ejemplo, el sacrificio del científico, del profesional, en cualquier profesión? Digo, un ejemplo que uno usa habitualmente cuando trabaja esto en las clases presenciales es el tránsito por la vida universitaria, digamos, que por supuesto depara un montón de satisfacciones, también depara un montón de sacrificios, digamos, y un montón de sufrimientos también. Yo siempre pongo el ejemplo cuando estamos trabajando en estas ideas de los momentos puntuales en los cuales uno nota que está sufriendo o padeciendo algo, qué sé yo. En el caso de un examen final, uno sabe que ese momento puntual, digamos, no es un momento de satisfacción. La gente se pone nerviosa, no duerme 2 días antes, está con la ansiedad a flor de piel, lo demás. De cualquier modo, efectivamente, el momento de la satisfacción está cuando uno aprueba un examen y lo que yo pregunto siempre a los alumnos es, ¿uno qué hace cuando termina un examen? Lo primero que hace es llamar a la madre, a los amigos, en el caso contemporáneo, digamos, mandar un mensaje por WhatsApp, porque efectivamente esa acción vuelve, digamos, la necesidad del reconocimiento viene, profesional en este caso, o de una carrera universitaria, viene del medio social, el yo social, y efectivamente esa satisfacción, digamos, también es de vuelta al yo social. Del mismo modo que uno cuenta con que el grupo a los cuales uno pertenece, por eso la cohesión del grupo para Durkheim, a las comunidades, digamos, a las cuales uno pertenece, para Durkheim es tan importante, porque efectivamente lo que uno tiene ahí es una satisfacción que no viene del orden individual, a pesar de que sea el individuo quien las encarna, sino que tienen una atracción, digamos, en ese funcionamiento de la lógica de lo social, digamos, este yo social. Por eso para Durkheim cualitativamente el elemento social es mucho más fuerte, y de hecho es el leitmotiv de la acción, digamos, tiene que ver con la satisfacción de lo social, con principios de lo sociales, digamos. Por eso pensar esta doble dimensión entre lo físico y lo social, para Durkheim lo físico es más que un recurso, si uno quiere, heurístico, como referencia comparable para entender que el yo social o la vida social que hace que uno puede componer, digamos, o que hace de uno, es justamente mucho más fuerte, digamos. Por eso esa satisfacción presupone la sociedad que uno vive, digamos. Para Durkheim, en estos términos, digamos, el ser social es todo, básicamente, para el hombre civilizado, digamos. El ser social es lo que da valor a la existencia individual, digamos. Por eso Durkheim dice en un momento que si no vale la pena vivir la vida, cualquier pretexto es bueno para desembarazarse de ella. Y el valor de la vida puede ser reconocido efectivamente cuando hay pertenencia, digamos, a comunidades o a grupos, y por eso la primera tesis de Durkheim de poder pensar que la vida se debilita cuando se hacen más frágiles los grupos de los cuales forma parte el individuo, digamos. Lo que no quiere decir, y esto hay que aclararlo, digamos, también, que eso no se da solamente porque uno tiende en individuos aislados, uno tiende a pensar que el egoísmo tiene que ver con el aislamiento individual y lo demás. No
no pasa por ese lado, digamos, porque Durkheim entiende que efectivamente hay un humor colectivo, como dice Durkheim, hay sentimientos colectivos, hay sentimientos de alegría colectiva, hay sentimientos de tristeza colectiva, la sociedad se expresa efectivamente, e incluso la sociedad es la única que puede expresar en el valor, digamos, de la vida humana a partir de este humor social tal cual lo llama Durkheim. Incluso hay momentos que la sociedad se manifiesta y que operan, digamos, corrientes de depresión o corrientes de humor, de buen humor social, efectivamente, digamos. Y esto tiene después un rebote sobre el individuo. Digamos, son sentimientos colectivos que tienen una autoridad en la cual se imponen al individuo, aun cuando el individuo puede alejarse de la sociedad, se hace ermitaño, por ejemplo. Durkheim dice que siempre prevalece o permanece algo, digamos, de lo social, digamos. Siempre el hombre tiene la influencia de ese elemento social. Por eso no hay que confundir la idea del egoísmo con una idea de que el individuo deviene egoísta, entonces se aleja y entonces por eso corta lazos con la vida social. No hay chance, digamos, al menos en la percepción de Durkheim, de que el hombre corte lazos con la vida social. No hay forma, digamos. Siempre hay algo de lo colectivo, digamos. Incluso más, dice Durkheim, cuando no hay otro ideal más que el ideal colectivo, deviene efectivamente la tristeza. Por eso lo que uno tiene que entender es que cuando él trabaja el suicidio egoísta, lo que está pensando básicamente es que si el lazo que liga al hombre con la vida, si ese lazo que lo liga con la vida se afloja, es porque efectivamente se ha aflojado el lazo que lo une al hombre con la sociedad, o lo que es lo mismo con los grupos sociales, digamos, porque la sociedad tiene justamente esa capacidad único, digamos, de generar demandas al yo social, pero a su vez también generar los mecanismos, con lo cual la fragilización de esos mecanismos de cohesión, la fragilización de esos mecanismos de pertenencia, la fragilización de los grupos a los cuales pertenece el individuo, al fragilizarse, genera la sensación, el egoísmo, no es una sensación efectivamente, el egoísmo es como una corriente, digamos, de egoísmo, que eso produce un aumento en el suicidio. Por eso él puede decir que un tipo de suicidio típico en las sociedades modernas, donde es más, este tipo de sociedades son más propensas al egoísmo en virtud de la creciente digamos, predominio de la conciencia individual. Estas sociedades generan entonces individualismo y puede generar aumento en el suicidio de este orden. Por eso es predominante de este tipo de sociedad, la sociedad moderna.